Hechos capítulo 10, vas a mirar que en ninguna parte del texto dice que Pedro comió. En ninguna parte. Si se tratara de comer animales, entonces dijera, y Pedro comió en la visión, pero no dice en ninguna parte que Pedro comió. Yo sé que nuestros amigos van a ir a Levítico 11 para ello confirmar esta información, pero Eddie, mencióname unos cuantos animales impuros que la Biblia menciona. ¿A qué se refieren? La Biblia establece en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14 una serie de animales que nosotros no consumimos. Está el cerdo, están los animales, algunos animales acuáticos como el cangrejo, está la langosta, camarones. Digo esto porque son animales que son más comunes para nosotros. Exacto. 4 razones por las cuales Hechos capítulo 10 no está hablando del consumo de carne. Número 1, dijimos antes que en ninguna parte del texto aparece que Pedro comió del alimento. Bendiciones, hermano. Nuevamente te queremos dar la bienvenida aquí a tu podcast favorito, Seamos Sabios. Claro que sí. Nos puedes seguir aquí en nuestras redes sociales, que todas están aquí abajo. Bienvenida, Ángela, Alex, Eddie. Bendiciones, bienvenidos. Así es, Dolly. Muchísimas gracias y a nuestros amigos aquí por estar aquí con nosotros. Y hoy vamos a tratar un tema que no se pueden perder y no pueden dejar de compartir. ¿Permite Dios que comamos todos los alimentos que existen en la tierra o hay excepción de algunos? Ay, esa está fuerte, Ángela. Ay. Para eso estamos aquí hoy, para aclarar esas cosas que muchas veces vivimos años confundidos, ¿verdad que sí, Dolly? Ay, sí. Y aquí nos acompaña en el día de hoy nuestro querido hermano Eddie Batista, también nos acompaña Alex de León. Bienvenido, ¿cómo están? Gracias, todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para juntos poder aprender de la palabra de Dios. Eddie, esos temas como del marisco y eso del puerco, cerdo, esa cosa así. Cuéntanos de eso, Eddie. Que llama mucho la atención, por el sabor y demás cosas que por ahí sabemos, ¿verdad? Es uno de los temas más debatibles en el mundo cristiano, donde muchas personas se reniegan a aceptar, otros quizás por ignorancia, pero sería bueno que podamos todos ser ilustrados por la palabra de Dios en cuanto a este tema en específico. Claro que sí. ¿Y qué dice la Biblia, Eddie? ¿Permite Dios que comamos todo lo que se nos venga en la mente o hay alguna excepción? Algunas excepciones. Bueno, vamos a ir al principio. Es un tema de conversación que tenemos todos acá. Tenemos que ir al principio desde la creación misma, porque desde allí comienzan los orígenes de cómo Dios nos dio el sustento para comer. Me acompaña el libro de Génesis, capítulo 1, verso número 26. ¿Por qué cito ese versículo en particular? Porque es el origen de todo. ¿Okay? Por ahí vamos a partir. Okay. El texto dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pendiente. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Solamente esa sola parte del versículo nos deja mucho que pensar en cuanto a la alimentación. Dice el texto más: conforme a nuestra semejanza y se señorea, o sea el señor, sea el administrador, sea el mayordomo, en los peces del mar, las aves del cielo, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le pregunto a los amigos televidentes que están ahí viéndonos, ¿cuál fue el primer mandato de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con el hombre y los animales? ¿Cuál fue el primer mandato de Dios? Según el texto dice que era simplemente para señorearse, dirigirlo, ser el señor de. Basado simplemente en ese texto, podemos concluir entonces de que Dios le dio al hombre capacidad para ser el señor de una especie, en este caso de los animales y las plantas. Ahora, hay otro texto también que aparece en el libro de Génesis, capítulo 2. Alex, si me acompaña, Génesis 2, 5 al 6.
ahí vamos a mirar algunos detalles que tienen que ver con esto. ¿Cómo el hombre se habría de mantener? Obviamente no iba solamente a vivir de la palabra de Dios, tenía que comer. Claro que Exacto. sí. Así que si no era animal que iba a comer, ¿qué el hombre iba a comer? Génesis 2, 5 y 6. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. So, ¿qué entendemos con ese texto entonces, Alex? Bueno, tenemos que entender que en un principio, según Génesis capítulo 3, 1, verso 3, Dios hizo todo. Y cuando terminó de su creación, lo primero que declaró era que la creación era buena y buena en gran manera. Y si Dios hizo todo perfecto. Entonces, una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos, ¿a partir de cuándo nosotros empezamos a comer carne? ¿O cuándo Dios permitió que se comieran? ¿Y cuáles sí y cuáles no? Entonces, ¿cuál es el origen de todo? Bueno, Dios terminó todo y lo hizo perfecto. Pero en Génesis capítulo 6, a partir del versículo 5, nosotros empezamos a notar que Dios se había arrepentido de lo que había hecho. Es decir, el hombre iba de mal en peor. Y Dios toma una determinación y dice a Noé, Noé, construye un arca. Y en esta arca van a estar todos los que se hayan arrepentido. Es decir, Noé predicó por 120 años. Y lamentablemente solamente halló gracia ante los ojos del Señor Noé y su familia. Okay. Entonces, ¿cómo iba Dios a destruir todo lo que existía o todo el pecado, todo el mal? El Señor hizo un diluvio universal, lo que significa que toda planta comestible, toda planta no comestible y todo lo que existía en la tierra iba a ser raído de la faz de la tierra. Y el Señor entonces había predicho a Noé antes de que lamentablemente podemos decir que los animales hicieron más caso al Espíritu Santo que a los ángeles, que los seres humanos. Las personas. Es decir, porque el Señor le indicó a Noé específicamente, ya él había hecho una calificación, una precalificación de todos los animales que iban a subir al arca. Y le dijo a Noé, trae 7 parejas de los limpios y una pareja de los que son impuros. Es decir, el Señor permitió que al arca subieran esa cantidad de animales. Pero luego de que bajó la tormenta, de que dejó de llover y todo volvió a su normalidad, las plantas no estaban ahí. Pero ya Dios había hecho la provisión para Noé y para su familia y le había dado la orden de multiplicarse. Pero ¿cómo se iban a sostener? Se iban a sostener comiendo de estos animales. Pero el Señor ya había dicho cuáles eran limpios y cuáles no. O sea, para hacer un resumen, el Señor dijo cuáles eran impuros y puros a partir desde, o sea, ¿de qué tiempo? ¿Desde que le dio la orden a Noé de construir el arca o desde cuándo el Señor Si ustedes impuso notan eso? el libro de Génesis capítulo 7, Sí. está la orden que Dios dio a Noé diciendo, toma una pareja de animal impuro y 7 parejas de animales impuros y entonces entrarán en el arca. Okay. La pregunta sería, ¿cómo sabía Noé ¿Cuáles eran puros y cuáles eran impuros? Si notas, desde la caída del ser humano, Génesis 3:21, aparece lo que se entiende como el primer sacrificio de un cordero. ¿Recuerdan la historia cuando Adán pecaron, que vino entonces Dios y los vistió con pieles de cordero? Sí. Profundizando sobre el texto, entendemos que ahí fue el primer sacrificio del sacrificio de un cordero. Capítulo 4 de Génesis aparece el segundo sacrificio en la Biblia sobre lo que tiene que ver con sacrificio, que fue el sacrificio de Abel, que por ese sacrificio fue que a él tristemente fue asesinado. Así que desde entonces se sobreentendía que había una distinción a pesar de no el consumo de carne. Recuerde que los primeros, antes del diluvio, era una alimentación vegana. Y se entiende entonces que a pesar de que no había consumo de carne, pero sí se entendía que había una distinción entre lo puro y lo impuro. De ahí entonces que Génesis capítulo 7, verso número 2, ya no entendía, a pesar de haber pasado varias generaciones desde Adán, solo entendía cuáles eran estos animales puros e impuros. Ahora el texto dice acá, como Al acaba de decir, que el diluvio destruyó todas las cosas. Y
después del diluvio, entonces, Génesis capítulo 8, verso número 20, Sí. aparece algo interesante. Y es que dice el texto que allí Noé, cuando bajaron del arca, Sí. hicieron un sacrificio. La pregunta sería sencilla. Si cuando bajaron del arca, Noé y sus hijos se hizo un sacrificio, si antes del diluvio hubiese permitido el consumo de carnes impuras, ¿no creen ustedes entonces que como Noé metió un solo par de animales impuros, entonces significa que si se mataba un animal de eso para consumirlo, se extendía esa raza de animales? Ahora, Génesis 8:20 nos está diciendo simplemente que en ese contexto se tomaron animales para el sacrificio. Ahora, Ok. vas a notar que Génesis capítulo 9, ahí es donde entonces se permite, primera vez, el consumo de carne al ser humano. ¿Por qué se permite? Ya les lo acabo de explicar, sentido común. La tierra estaba desordenada, el diluvio, no había vegetación y obviamente la cantidad de elementos dentro del arca, aunque la Biblia no lo dice, se entendía que era poco y de paso Dios da a Noé la orden de todo lo que se mueve, puedes consumirlo. Ahí es donde viene el problema. La pregunta, Eddie, que yo tengo es, ¿se interesa a Dios bíblicamente por lo que tú y yo comemos, por lo que nosotros ingerimos, por nuestros alimentos? Así es. Por eso te decía desde Génesis la respuesta, porque si nos vamos al principio de todas las cosas, vamos a mirar el porqué y el origen de todas las cosas. Una vez que Dios y que Noé y todo el mundo estaba claro sobre el consumo de animales, y quisiera terminar la idea de Génesis para no dejar en el aire, es que cuando Dios permite el consumo de animales, y ya nosotros entendiendo que Génesis 7:2 se entendía cuál era el principio de los animales puros y impuros, y se entiende entonces que en ese momento no había más que un simple pareja de par impuro, entonces no estamos poniendo nada del texto, simplemente estamos siguiendo la lectura del texto. El animal que se dio a comer a Noé era de los animales que eran de 7, o sea, 7 parejas. Por consiguiente, desde el Génesis, a pesar de que pudiera decirse que eran todos animales, pero ya se entendía qué tipo de animales se podían consumir y Dios obviamente había dado una orden sobre eso. Ahora, en cuanto a la pregunta si Dios se interesa por lo que comemos o no comemos, obviamente sí. Tiempo después, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y los establece como nación, vas a mirar en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14, donde Dios hace una distinción sobre qué tipo de animales puedes consumir y cuáles no puedes consumir. La pregunta sería, que usted te hace, ¿y si por qué Dios, si en Génesis supuestamente, según lo que estamos diciendo, se sabía lo que era puro y impuro, ¿por qué Dios en Levítico tiene que repetirlo? Simple Sí. respuesta. Porque ya Israel, por todos los años que estaba en esclavitud, habían pedido la identidad como pueblo de Dios. Habían pedido su conexión con Dios y por consiguiente, ustedes recuerdan cuando Israel allí comienza a pedir carne porque ya estaban cansados del maná y le piden a Moisés, dame carne, dame carne. ¿No te acuerdas en Egipto que teníamos la soya llena de carne? Bueno, Dios aquí está diciendo, como esta va a ser mi nación que me va a representar, entonces Dios pone en claro, en evidencia, lo que ellos podían alimentarse y lo que no podían alimentarse. Por consiguiente, tanto en Levítico 11, voy a pedirle a los amigos televidentes que nos están mirando que puedan leerlo, no tenemos el tiempo de hacerlo acá, pero va a mirar allí que aparece una distinción entre animales puros y animales impuros, tanto en Levítico 11 como Levítico 14, y luego más adelante entonces vamos a explicar con más detalle algunas cosas interesantes de ese capítulo. Saben que quiero compartir una experiencia que yo viví cuando recién me bauticé y fue la siguiente. Una amiga cercana me dice, ay, ahora tú eres adventista de los que no comen nada. Y yo le dije, no, lo que pasa es que Dios en la Biblia declara los alimentos que debemos comer. Y ella me dijo, no, eso, o sea, Dios lo creó, o sea, que si viene de Dios no importa, porque Dios fue el que lo creó. Entonces la pregunta está, todos los animales que están en la tierra, Jesús lo limpió. Para aclararle eso a ella que me está mirando en este momento. Bueno, es un texto muy controversial el de que Jesús limpió a todos los animales, porque específicamente nosotros podemos encontrar
en Hechos capítulo 10, en los versos 9 y 16, que Dios habla a Pedro en una visión. Y esta visión, Dios le ha mostrado a Pedro un lienzo. Antes me gustaría explicar que Dios siempre va a usar una figura que nosotros podamos entender para explicarnos las cosas. Es decir, si tú entiendes de matemáticas, Dios te va a hablar con números. Exacto. Si tú entiendes de cocina, Dios te va a hablar con instrumentos de cocina. Exacto. Por esto, como el pueblo judío tenía bien claro los animales que podía comer y los que eran impuros, entonces Dios le muestra a Pedro un gran lienzo con animales impuros. Entonces el Señor le dice, mata y come. Y es una reflexión que Dios llama a hacer a Pedro. Y cuando dice, ¿cómo voy a matar y a comer si estos animales son impuros? Exacto. Es decir, aquí había una distinción en este entonces. Y no era sobre los animales, sino sobre los nuevos conversos que no eran judíos, eran gentiles que habían llegado a aceptar al Señor, pero no tenían los mismos rituales que tenía el pueblo judío. Por consiguiente, los judíos que venían generación tras generación guardando todo el pacto antiguo que Dios le había pedido, la circuncisión, le había pedido comer de una forma, llevarse la vida de una manera. Ellos querían imponer a los nuevos conversos todas sus tradiciones. Pero, ¿qué sucede? Como Cristo, que era lo que apuntaban todos esos sacrificios y todas esas costumbres, ya había venido, entonces hay un nuevo pacto. Es decir, el nuevo pacto dice, ya no es necesario sacrificar, no es necesario la circuncisión. Y Pablo dice, más que la circuncisión física, ahora lo que debemos circuncidar son nuestros corazones. Entonces, Dios lo que le quiere decir a Pedro es lo siguiente, a esa persona que no guardan todos estos ritos, a esa persona que no conocen de lo que pasó anterior, no vengas y lo llames impuros, porque lo que yo he limpiado, tú no puedes llamarlo impuro. Es decir, tanto el judío como el gentil, como el griego, tienen ahora la misma participación en la salvación que es ofrecida a través de la sangre de Cristo Jesús. Hay muchas personas que yo recuerdo que me decían siempre, ay, tú di que con ese cerdo, pero el problema no es comer cerdo, es lo que sale de la boca, no lo que entra. Eso no es nada, eso está santificado. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso de Pedro? ¿Entendió Pedro qué debía comer, qué no comer? ¿Cómo funciona eso un poquito de animales inmundos? Sí, me acompañan a Hechos capítulo 10, los que están en sus casas, van a mirar que obviamente dice que Pedro llegó a esta ciudad llamada Jope. Solamente el podcast nos tomaría desglosar esta historia completa, pero obviamente por falta de tiempo vamos a limitarnos. Pedro llega a Jope y allí entonces dice que llegó la hora de la comida, tenía hambre y fue arriba, lo que nosotros no haríamos, orar con hambre, pero Pedro fue a orar con hambre. Sí. Y mientras Pedro allí esperaba su comida, dice que allí le llegó una visión donde se le da la orden, Pedro mata y come. Y la visión es en cuanto a muchos animales inmundos que aparecen allí. Y Pedro dice, no, yo no como eso. Pedro esto obviamente pone sus raíces, sus costumbres, y entonces aparece la frase famosa donde dice el texto, Pedro mata y come porque lo que Dios limpia, no lo llame inmundo. No lo llame tú inmundo. Y ahí entonces donde la gente dice, ya viste, que ahí dice la Biblia que se puede comer de todo. Sí. Hay 4 razones rápido así que podemos sacar de por qué entendemos que eso no tiene que ver con animales. Número 1, si tú notas estoy con Génesis. Hechos capítulo 10, vas a mirar que ninguna parte del texto dice que Pedro comió. En ninguna parte. Si se tratara de comer animales, entonces dijera, y Pedro comió en la visión, pero no dice en ninguna parte que Pedro comió. No dice, número 1. Número 2, el texto dice que había una distinción donde Jesús quería mostrarse como el Señor de todos. No solamente el Señor de los judíos, sino también como el Señor de los gentiles. La tercera cosa es, que podemos mirar aquí, es que según el texto, hay una contraparte de ese texto. Está en Ezequiel capítulo 4. Esa parte es muy interesante porque en esa parte de Ezequiel capítulo 4
vas a mirar que en ese texto Dios manda hacer algo importante. Acompáñame, Ezequiel capítulo 4, verso número 9, si lo tenemos. Yo sé que mientras ustedes buscan el texto, yo sé que muchos de nuestros amigos se estarían preguntando, pero ¿de cuáles alimentos ellos están hablando? Vemos que Exacto. están mencionando animales impuros y animales puros. Entonces, vamos, yo sé que nuestros amigos van a ir a Levítico 11 para ellos confirmar esta información, pero Eddie, mencióname uno de unos cuantos animales impuros que la Biblia menciona. ¿A qué se refieren La cuando Biblia dice establece animales en impuros? Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14 una serie de animales que nosotros no consumimos. Está el cerdo, están los animales, algunos animales acuáticos como el cangrejo, está la langosta, Camarón. camarones. Digo esto porque son animales que son más comunes para nosotros. Exacto. De las aves que conocemos está el pato, está el terrestre, está el conejo. O sea, todos los animales que tienen que ver con la Biblia lo llama inmundo porque no son animales que son para el consumo Para el humano. consumo De humano. paso, la Exacto. Biblia no lo llama ninguno de esos animales, le llama alimentos. Simplemente le llama animales para inmundos, o sea, no se Que podía no, siquiera que no tocar. debemos comer. Correcto. Ahora, si tú notas, reitero, tomando el tema otra vez, 4 razones por las cuales Hechos capítulo 10 no está hablando del consumo de carne. Número 1, dijimos antes que en ninguna parte del texto aparece que Pedro comió del alimento. Número 2, ya dijimos que la razón de la visión es para dar a entender que Jesús es el Señor de todos, no solamente era el Señor de los judíos, sino el Señor de todos. Y cuando tú lees la visión de Hechos del capítulo 11 y la explicación o el reporte de Pedro en el concilio de los apóstoles allí, vas a notar que cuando Pedro hace el reporte, está hablando acerca de la visión como una expansión del evangelio a los no judíos. Número 3, vas a notar, y reiterando otra vez, Éxodo capítulo 10 y Éxodo capítulo 11, que en ninguna parte se hace alusión a animales como una visión específica, sino más bien usando los animales para que se refieran a la expansión del evangelio a personas. En otras palabras, la introducción de animales inmundos era diciendo, estoy hablando de los gentiles que ustedes tienden a verlos como inmundos, ahora te estoy diciendo que esas personas ya son parte del reino de Dios. Ahora, número 4, Sí. y eso posiblemente le pique a algunos, Ay. aparece en Ezequiel capítulo 4, para los que quieran tomar esto como algo literal, ¿ok? Ezequiel capítulo 4, verso número 9, Alex. Dice, y tú tomas para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Muy bien, voy a leer igual Ezequiel capítulo 4. Voy a dirigirme a algunos versículos más adelante que dan una detallada explicación sobre lo mismo. Ahora. Así que Sí, denme después de... 30 segundos y estoy ahí. Esta Sí. Biblia es nueva. Sí, mientras ustedes buscan el texto, porque Dolly, yo he escuchado Sí. muchas veces personas decir que lo importante es lo que, lo que tenemos adentro, ¿verdad? No lo que sale. No lo que sale. Entonces, eso es cuestionable para aclarar estos temas para que las personas Claro. tengan una base bíblica claro. a que nos Sí. estamos refiriendo. Hay algo importante que si nosotros trasladamos esto a nuestros días, Dios se interesa tanto en lo que nosotros comemos como en lo que nosotros somos. Porque nosotros somos hechura de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar este templo que somos nosotros. Exactamente. Que es lo que Dios ha determinado que nosotros debemos cuidar. Es decir, Dios nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros dañamos este cuerpo, entonces dice la palabra de Dios que nosotros vamos a entristecer el Espíritu Santo. Y si nosotros tomamos una referencia personal para cada uno de nosotros, cada uno de nosotros ha ido al médico o tiene un conocido que va al médico. Cuando alguien padece de algo, ¿qué es lo primero que el médico regula? Es la dieta, es lo que nosotros comemos. Es decir, Los esto es tan hábitos importante alimenticios, sí. que los hábitos alimenticios que nosotros tengamos van a determinar nuestra salud física. Y de nuestra salud física va a depender mucho nuestra salud espiritual. Porque cuando nosotros estamos enfermos, ¿cómo vamos a glorificar al Señor a su templo? O cuando estamos enfermos, ¿cómo vamos a salir a compartir que servimos a un Dios vivo todopoderoso? Cuando ya hemos dañado su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Es decir,
no es porque sí. Siempre Dios tiene una razón de hacer las cosas que es para nuestro bienestar físico y espiritual. Así es. Exactamente. Ahora lo tenemos. Ezequiel capítulo 4, verso número 12. Ustedes me siguen en sus casas, lo que vamos a leer a continuación. Estamos basándonos eso en Hechos capítulo 10, para los que algunos dicen que eso es literal. Ahora miren la contraparte de Hechos, verso número 12. Escuchen esto. Entonces, y comerás pan de cebada, diciendo Dios a Ezequiel, pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos a fuego de excremento humano. En otras palabras, Dios está mandando a Ezequiel a cocinar su comida en excremento humano para que sea consumida. Wow. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo arrojaré también. Basado en Ezequiel, Dios está diciendo a Ezequiel, haz el pan cocido debajo de la cebada y mézclalo, lo cócelo con excremento humano. A Ezequiel. Sí. Para los que dicen que el libro de Hechos es literal, que se tiene que traducir así, Sí. entonces también traduzcan esto como algo literal. Ahora, van a notar cómo Ezequiel responde a Dios y van a compararlo con Hechos 10:14. Hechos 10:14 que tenemos allí. Y van a notar que ambos textos, las dos personas responden de la misma manera. De la misma manera. Voy a leer aquí Ezequiel 10:14 y ya entonces leerá Hechos 10:14. Yo voy a leer Ezequiel 4:14, perdón. Entonces el profeta dijo, ay Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a la petición de Dios? Wow, tremendo. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. So, básicamente, ¿cuál fue la respuesta? La misma. Entonces Dios dice a Ezequiel, mira lo que dice Dios. Y me respondió, he aquí, te permito estiércol de bueyes en lugar de estiércol humano para cocer tu pan. O sea, para que se vaya más suave, en vez de ser humano, cógete el de los animales. Sí. Pero vas a notar Ezequiel capítulo 4, que Dios está hablando, usando una simbología para hablar acerca del pecado, de la inmundicia de Israel, y toma al profeta como ejemplo para que entonces la gente pudiera entender el mensaje. De la misma manera, si Ezequiel es algo que no es simbología, ¿qué te hace pensar que el libro de los Hechos, capítulo 10, entonces es algo que es real? Si en ambos textos Dios está usando simbología de cosas que el pueblo conocía ya, para que entonces la gente pudiera tener a cargo acerca del mensaje final. Resumiendo entonces, queridos, y hay muchas cosas que podemos sacar del libro del libro de los Hechos. Si tienen alguna pregunta sobre Hechos capítulo 10, la ponen en los comentarios y con gusto vamos a responderla. Pero lo que queremos simplemente es que puedas entender que Dios usa metáforas, como acabamos de explicar ahora, para dar un mensaje final. Pero no significa que la metáfora literal simplemente es llevándote a un mensaje final o a una misión que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Wow, excelente explicación. Eddie y Alex, ¿qué quiere decir en Pablo en Romanos 14, 2 y 3? Me gustaría como un poquito más bíblicamente del contexto sobre ese verso. Lo buscamos Romanos entonces. 14, 2, 3. Romanos Para ver. 14, 2, 3. Exacto, sí. Está sobre el título Débiles de la fe. Wow. Y voy a leer desde el versículo 1. Vamos a ver qué Vamos a dice. ver. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, hay algo muy importante y es el tema que estábamos tocando ahorita, sobre las costumbres que nosotros traíamos. Es decir, el pueblo judío ya traía costumbres. Ahora tenemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 6 y hasta el 23, nosotros vamos a encontrar que esta iglesia es una iglesia que está firme, ha creído en Cristo, pero que sus creyentes son nuevos conversos, es decir, son gentiles. Sí. Y estas personas no están tan maduros en la fe. Pero dense cuenta que nosotros como seres humanos, cuando venimos haciendo algo
Ya hace mucho tiempo, la naturaleza te indica que el que está a tu lado y es nuevo en hacer lo que estamos haciendo, nosotros deben hacer lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, ¿qué le está diciendo Pablo? Es decir, que nadie os juzgue en lo que comen o lo que beben. No está dándole un permiso. Pablo lo que está mandando es a tener una unidad de criterio. Es decir, luego de esto, que hubo esta contienda entre si debía haber circuncisión, si los gentiles debían circuncidarse, si debían llevar todos los ritos. Luego de esto hubo el primer concilio donde participan Bernabé y los demás, en lo que los principales de la iglesia en ese tiempo deciden lo siguiente: ustedes como judíos que han aceptado al Señor podrán hacer todos los rituales, no importa, porque de hecho no estaban haciendo nada malo. Ahora, lo que no pueden es imponer estos tipos de ritos a los gentiles que están aceptando a Cristo para que estos ritos formen parte del plan de salvación. Es decir, lo que Pablo está diciendo, no lo confundan, ayúdenlos, porque al fin y al cabo, todos estos rituales que tenía el Talmud, que es donde los judíos escribían todas las reglas y las leyes que estaban fuera del Torah, que es la ley de Dios, entonces querían imponérselo a esta persona, pero es decir, esto no es parte del plan de salvación. Todo aquel que reconoce que Cristo es su Salvador personal y le recibe en su vida y le entrega su corazón, ahora es apto para entrar al reino de los cielos por la sangre que Cristo ya había derramado. Así es. Amén. De igual manera, ustedes han notado que el Romanos capítulo 14 habla de un problema de la iglesia, de lo que tiene que ver con los nuevos creyentes y los que son ya con experiencia en la iglesia. Dice el texto: reciban al débil la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque obviamente había cierto tipo de diferencias, lo que tiene que ver con los nuevos en la fe y lo que tiene que ver con las personas que ya estaban antes en la iglesia. Ahora, ¿cuál era esa diferencia? ¿Cuál era esa diferencia de opiniones? El texto esto lo explica. El que come no menosprecie, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Pregunto, ¿significa entonces que los vegetarianos son débiles? Débiles, ¿verdad? ¿Qué en realidad? ¿Cuál Y sería entonces el que come carne es que es fuerte. Es fuerte. Escuchen el texto ahora, porque a veces la Biblia se explica por sí mismo si tenía que ir muy lejos. El texto dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come, pues no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o caer, pero está firme, porque poderoso es el Señor para estar firme. La pregunta es, quizás algunos quisieran usar este texto para usarlo, para defender su postura. En ninguna parte del texto habla acerca de comer carnes inmundas o no inmundas. Te lo voy a repetir. En ninguna parte del texto habla acerca de comer carnes inmundas o no inmundas. Está hablando de comer cierto tipo de alimentos que están acá. Ahora, ¿cuáles son esos alimentos? Está diciendo, el que come, pues no juzgue al que no come. Pero ¿qué es lo que estamos hablando del tema aquí? Bueno, en ese tiempo había un tema muy serio con lo que tiene que ver con la idolatría. Recuerde que esas regiones, Roma, Corintios, eran regiones que eran muy paganas y se hacían sacrificios a animales. O sea, se hacía idolatría, se hacía paganismo. Y esos sacrificios, pues, lo que se mandaba simplemente era a que los creyentes trataran de no consumir la carne sacrificada a esos ídolos. Por ejemplo, vas a notar la contraparte de ese texto en el libro de 1 Corintios, capítulo 8, verso número 3 del texto te dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no sabe nada y que no hay nada más que un Dios. Es el texto. Y ahí comienza a desglosar a partir del verso número 4 acerca de los sacrificados a los ídolos. Mira, si te veo un débil, no lo hagas no te comas la carne por causa de los débiles. Y comienza a desglosar, Pablo, acerca del consumo de carnes que ya antes había sido sacrificado a los ídolos. Él decía, si tú te la quieres comer, no hay problema, porque total, un ídolo no es nada. No es nada si te la quieres comer. Ahora, si te dicen, mira, esa carne fue sacrificada a los ídolos, tú por amor a un nuevo creyente, pues no te la comas, porque es posible que cuando tú te la comas, el que está entrando en la fe, que ya viene de este mundo de idolatría, dice, pero este es una persona que supuestamente es un ejemplo para mí,
y está participando de algo que es de idolatría. Ahora, ese mismo libro de 1 Corintios capítulo 10 también presenta igual el mismo problema de la idolatría, el consumo de carnes a los ídolos. Y Pablo otra vez reitera de que, mira, si te dan la carne, pues cómetela, no hay problema, te la puedes comer, Sí. pero siempre y cuando estén pendiente de que tú tienes personas que te están mirando. Y al final le dice, no todo edifica, tampoco todo conviene. Y al Ok. final, mire que dice este texto, lo voy a leer para ustedes, Sí. porque es un texto que muchos usamos acá Tremendo, tremendo. para sobrevivir. Dice aquí, estoy tratando de conseguir el texto. Ok. A ver Dice, qué nos dice. todo me es lícito, pero no todo conviene. Está hablando del tema del consumo de carnes a la pagana. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Va notando que el tema está Sí. hablando de cuida la fe de tu hermano. Sí. Y ahora dice el 25, y ahí es donde todo el mundo se agarra para decir, míralo ahí, ¿Viste? Te lo dije. de Vamos a todo ver. lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahí está diciendo que hay que comer de todo. Que hay que darle para allá, en otras palabras. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Eso es el Salmo 24 que está citando allí Sí. Pablo. Si algún incrédulo los invita y quieren ir de todo lo que se ponga delante de ustedes, sin preguntar, cómaselo por motivo de conciencia. Y aquí dijo lo que dije ahorita, si alguien te dice que fue sacrificado, no te lo comas. Basado en esos textos, pareciera Sí. que dijimos, bueno, aquí Tenemos se puede comer de permiso, todo. que tenemos permiso. Sí. Reitero, lean siempre el contexto de la historia y vas a notar que a partir del verso capítulo 8 de Corintios y sigue todavía capítulo 10, Pablo está hablando del tema con luz de detalle de la idolatría, del paganismo, de cómo tú no puedes ser piedra de tropiezo para tus hermanos. Y luego dice, mira, en Corintios se vende carne en la carnicería que era carne normal, pero también había muchas carnes de estas que la gente lo usaba para sacrificar los animales y después se Sí. vendía en la carnicería. Sí. A confianza, ve, cómprala. Porque total, es un ídolo, no siente nada. O sea, Sí. si tú le das importancia a eso en particular, tú estás entendiendo que el ídolo tiene algún tipo de poder sobre la tierra y eso no es nada, dice Pablo. Así que cómete sin problema. Es más, Pablo va más allá. Dice, si un incrédulo te invita a comer a su casa, de lo que te ponga en la mesa, cómetelo sin preguntar, por motivo de conciencia. Hoy en día, obviamente, Oye, ¿cómo es la cosa? Oye, Ángela, tú ves que está bien que yo me comiera esa alita. Ustedes que me relajaron porque yo soy vegetariana. Y yo dije, dianche, pero mira qué pollo más rico, me voy a comer talita. Y ustedes. Sí. ahora, el punto aquí crucial es lo siguiente. Significa entonces que, basado en los textos de Pablo, ya se puede consumir de todo. Ya leímos en Romanos capítulo 14, que era un problema de idolatría. Sí. Ya estamos mirando aquí que igual sigue siendo un problema de idolatría. No está hablando acerca de carnes inmundas o no inmundas. Está hablando de un problema de cultura dentro de la sociedad donde Pablo vivía. Ya. No un problema de conocimiento de lo que Dios ya había establecido. No malinterprete los textos. No está diciendo en una parte, ahora Dios me dio permiso para comer de todo. De todo y En beber ninguna de parte todo. dice aquí Tomar. que se puede comer carnes inmundas. Está hablando acerca de un problema de cultura para salvaguardar la fe de los nuevos creyentes. Ok, Bueno. Vamos a ver si entiendo lo que te estoy explicando. O para aclarar un poquito. Sí. De entre los animales que el Señor ha permitido comer, yo que sí decido comérmelo, si me lo como, yo no debería criticar al que no se lo come. Exacto. Y si yo soy vegetariano, No puedo y decir que no podría entonces intervenir al que no es vegetariano. Es decir, si tú te la comes, bien por ti. Pero si yo no me la como, bien por mí También, también. respeto mutuo. Entonces, correcto. cuando Dios dice bueno en gran manera, ¿qué en realidad se refiere? eso es Génesis capítulo 1. Sí. En cada día de la Biblia dice, y ve a Dios el día 1 y ve a Dios que era bueno. Pero cuando llegó el día sexto, ahí fue que dijo, esto es bueno en gran manera. En gran manera. Dando a entender que la creación de Dios en todo momento, en todo lugar, Dios la creó perfecta Perfecta. para todos Me voy nosotros. por la 11. Y Eddie, ¿qué significa qué es sombra según la Biblia? ¿Qué es la sombra según la Biblia? Eso es Hebreos capítulo 10, 10, 1. versículo número 1. Para entender ese texto,
me gustaría que vayan a un capítulo de la Biblia que también es muy, muy usado para decir que podemos comer de todos. Colosenses capítulo 2 y vamos a leer verso 14 hasta el 16. Vaya, ¿me acompañan allá? 14, ajá. Colosenses 2. Colosenses 2, 14. 16. Sí, porque es muy claro que con base bíblica tengamos claro todas estas informaciones que podemos compartir también con las personas que tienen esa confusión. Y es de gran bendición que Dios nos ha dejado aclararlo todo en su palabra. Amén. Así es. ¿Lo tenemos? A ver qué nos Sí, dice, amén. exacto. Vamos a leerlo, el que lo tenga. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. 17. Mm. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Wow. Amén. ¿Qué entendemos con esos textos? Voy a leer el verso número 14 porque es el contexto de lo que estamos diciendo. Y ahí entonces Ale va a explicar la parte. Y luego entonces vamos a explicar la siguiente parte. Dice el texto: anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que no nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principales y a los protestantes, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ¿qué? Ya había explicado por tanto, ¿qué? Lo Sí, que había. sí. Nadie nos juzgue en comida ni bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sobre lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Alex, ¿nos puede introducir qué significa todo eso? Mira, yo creo que ahorita ya habíamos mencionado un poquito de la problemática que tenía en la iglesia de Colosa. Es decir, Epafras era la persona que estaba enfrente de la iglesia de Colosas en ese entonces y suscita este inconveniente de los judíos que vienen y se agregan a la iglesia de Colosas y están criticando a las personas que son nuevos conversos. Entonces Epafras hace lo siguiente, va donde Pablo, le explica la situación y es donde Pablo entonces se sienta y escribe esta carta y empieza a detallar. Nadie os juzgue en comida, es decir, si tú te comes tu carne, ya tú te la comiste, si el que es vegetariano es vegetariano. Nadie os juzgue en días de fiesta. Nosotros ya conocimos lo que Levi ha mencionado ahorita del Talmud, que era ese libro donde se detallaban todas las cosas que habían escrito. No eran cosas malas, pero eran cosas que estaban paralelo a lo que es la palabra de Dios, que no tenían nada que ver con el plan de salvación de Dios. Es decir, Dios tiene un itinerario para la salvación y aquí Pablo lo que le está diciendo, lo que importa para la salvación es Cristo. Y si nosotros vamos a ver en los versículos anteriores, en el capítulo 2, del versículo 3 al versículo 7, Pablo dice, nosotros tenemos que ser sabios, tienen que unirse, tienen que ser sabios y rechazar toda doctrina que no esté de acuerdo al plan que Dios tiene. Es decir, de acuerdo a haber recibido a Cristo Jesús. Nosotros tenemos una regla con la cual nosotros debemos medir toda doctrina. Es la palabra de Dios. Así es. Si algo no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces nosotros estamos autorizados por el Señor a rechazar esa doctrina. Entonces Pablo lo que le está diciendo, lo que está pasando ahora es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es una sombra? Una sombra es algo que se deriva de algo original. Por ejemplo, si yo pongo mi mano y pongo una luz en frente de mi mano, tú verás de aquel lado una sombra. Es decir, no es lo original, pero es algo que se parece al original. Y cuando Pablo está diciéndole a ellos, es decir, en este sentido, nosotros podemos tener muchas dificultades, pero si nosotros vamos a poner trabas a los que están creyendo en Cristo y le vamos a poner lo que nosotros creemos, entonces esto es una sombra de lo que ha de venir en el futuro. Es una parte es una forma de interpretarlo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día estamos profetizados y ya sabemos que hay muchísimos países, hay muchísimos sitios donde nosotros no podemos predicar libremente la palabra del Señor. Siempre vamos a tener trabas. Inclusive dentro de nuestra misma denominación, denominaciones que son diferentes a nosotros, siempre vamos a vivir en conflicto. Es decir, es una sombra de lo que iba a venir en el futuro. Sí. Pero Pablo, en el capítulo 3 y hasta el 7, capítulo 2, verso 4 hasta el 7, dice, deben de ser sabios y permanecer arraigados en la fe que han aceptado, que es la fe de Cristo el Señor. Es decir, y aparte de eso, deben ser agradecidos.
Es decir, aunque tengamos dificultades, nuestra primera opción no debe ser, no vamos de la iglesia porque nos están criticando, no vamos de la iglesia porque somos nuevos, voy a dejar de hacer esto porque hay inconveniente. No, Pablo nos llama a arraigarnos a la fe que hemos creído, con ese mismo amor, con ese mismo sentido en que hemos recibido la palabra de Dios, arraigarnos a esa fe y ser sabios. ¿Qué es ser sabio? La palabra de Dios dice que es ser sabio. El principio de ser sabio es temer El a Jehová. temor a Dios. Miren, simplemente para terminar con el comentario de Alex. Si ustedes leen Colosenses capítulo 2, y reitero otra vez, en sus casas tomen tiempo para leerlo, porque van a mirar el contexto de Filipenses capítulo 2. Es un contexto donde nos manda a ser completos en Cristo. Amén. Nos manda, no solamente nos habla acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, pero además dice el texto, miren que nadie los engañe, estoy leyendo la versión número 8. Miren que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Esa es la introducción del capítulo 8, de versión número 8. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si notan, está hablando de Jesús. Sí, No está hablando de nosotros, no está hablando de comida, nada de eso. sí. Voy a brincar por asunto de tiempo, pero va a notar del verso 10 hasta el verso número 13, que habla acerca de que estamos completos en Cristo, de la misma forma como Cristo murió y resucitó, así nosotros tenemos que morir, resucitar a nueva vida. Verso número 13, y aún nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Está hablando de nueva vida con Cristo. Ahora miren qué dice ahora. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo anuló el acta de los decretos, o sea, el documento, el registro que decía culpable. Cristo lo anuló. ¿Cómo lo anuló? Su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz. Que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Ahora dice el 15. Después que, ¿cómo Cristo hizo eso? Ahora dice, después que Él te dio la garantía del perdón de tus pecados, ahora, esa garantía no solamente es de testimonio para el cielo, sino era testimonio para el universo, y hizo algo más. Y despojando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, al morir, su muerte significa entonces una victoria total sobre el imperio satánico. Eso es la base para el verso número 16 que dice, por tanto, o sea, basado en todo lo que hemos visto, nadie te juzgue ni en comida, ni en bebida, en cuanto al día de fiesta, luna nueva y día de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, oye, si Cristo hizo todo eso por ti, te perdonó, exhibió su victoria en la cruz ante todo el universo, que nadie te juzgue a ti sobre qué comer o beber. Ahora aquí viene el problema. Ok. Hay 4 cosas que aparecen aquí. Sí. No te juzgues por comida o bebida. Dice el texto, día de fiesta, luna nueva y día de reposos. Ese mismo contexto, esas mismas 4 cosas aparecen en Oseas capítulo 2, verso número 11. Voy a leer para ustedes, porque quisiera que antes de terminar nos vayamos claro con ese texto. Vamos a aclarar eso. Oseas 2:11, el texto dice, haré cesar todo su gozo, su fiesta, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Exactamente como está en Colosenses capítulo 2, verso número 16. Ahora, ¿qué era todo eso? Eran tradiciones judías. Tradiciones que el pueblo judío practicaba y que ya no tenían ningún tipo de cabida después de la muerte de Cristo. Por ejemplo, ¿qué era comida o bebida? Fácil. Cuando ustedes leen el libro de Números capítulo 28, van a notar allí que allí se hacían unas comidas que tienen que ver con esto, donde se hacían sacrificios por comida. ¿Okay? Esos sacrificios tienen que ver con cierto tipo de comida, como un pan de harina mezclado con aceite. Okay. De igual manera, la bebida era un vino especial que se hacía para esos tipos de sacrificios y fiestas. Sí. Pero ya sabemos que en el libro de Juan, capítulo 6, verso 55, dice que el pan y el vino soy yo. Ese es el Cristo. Estoy parafraseando el texto.
Significa entonces que ya en Cristo no necesitamos comida especial ni un vino especial porque ya Cristo derramó su sangre y Él mismo se ofreció como pan para con nosotros. Luego dice el texto, aquí dice, en cuanto a días de fiestas. ¿Cuáles eran estos días de fiesta según lo que estamos entendiendo acá? Los días de fiesta eran las festividades judías. Según el libro de Números, capítulo 23, va a notar que hay 7 tipos de fiestas especiales en el pueblo judío. 7. Y esas 7 fiestas especiales eran festividades que tienen que ver con sacrificios y que apuntaban hasta la persona de Cristo. Una vez que Cristo vino y murió, ¿para qué guardarla? Dice el texto también, lunas nuevas. Sí. ¿Qué son lunas nuevas? Bueno, el texto especifica diciéndonos que el Número capítulo 11 nos narra acerca de que las lunas nuevas era el comienzo de cada mes. ¿Cómo lo medían ellos? Ellos medían, según algunos indicios de la nube, decía, bueno, ya comenzó el mes, y entonces los judíos, en aquellos entonces, medían el comienzo del mes por ese tipo de asunto en la luna. ¿Qué ellos hacían? Hacían sacrificios, igual, se hacían sacrificios de luna nueva, como darle gracias a Dios por un nuevo mes que estaba empezando. So, ya no había que hacer eso, porque el sacrificio apuntaba a Cristo. Y finalmente dice, días de fiesta o sábados, dice algunos textos, o días de reposo. Esos días de reposo o sábados, como algunas versiones dicen, dentro de las festividades judías, que eran 7, ya dijimos, Sí. había unos días santos, o lo que llamamos holidays, o días especiales, o días sábados, como tú quieras llamarlo. ¿Por qué se llamaban sábados o días de reposo? Porque eran descansos, no se trabajaba. No importa qué día cayera en la semana, era un día de fiesta. Era un día de reposo, no se trabajaba. Por eso Sí. entonces eran días de reposo, no se Sí. hacía ningún tipo de labor. Ahora, ¿qué significa todo eso? Que ya esas cosas simplemente no tienen cabida porque ya Cristo clavó en la cruz, ya Cristo expuso los principados, ya Cristo murió en la cruz y todos esos ritos que apuntaban a Cristo simplemente no tienen razón de ser. Ya. No tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, ni con los mandamientos, ni mucho menos nada que ver con comida que ya Dios había establecido como comida no consumo humano. Exacto. Y ya para concluir, ahora bien, ya que yo sé esas verdades sobre los alimentos y bebidas que no debo de consumir, y yo continúo consumiendo como que todo está bien, ¿qué pasaría conmigo? ¿Me juzgará Dios en los tiempos finales? ¿Qué va a Habrá un pasar? juicio final Habrá un para esa juicio. persona, exacto. Bueno, en cuanto a eso, Dios ha establecido de nosotros no contaminarnos, no comer ese tipo de alimentos por nuestra salud. Dios ha establecido también su palabra de que simplemente Él desea que nosotros seamos fieles a sus mandatos y fieles a sus principios. Generalmente nosotros como seres humanos a veces queremos cuestionar muchas veces lo que Dios está mandando, estableciendo, pero la Biblia simplemente dice que seamos fieles al mandato del Señor, fieles a sus principios, y entonces de hecho, el libro de Mateo dice, bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Y eso poquito tiene que ver con decisiones. Exacto. Tiene que ver con decisiones, tiene que ver con lo que yo hago. De hecho, el libro de 1 de Corintios, capítulo 6, si no estoy equivocado, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Correcto. Y simplemente si yo tengo que ser cuidadoso con mi cuerpo porque es la morada misma del Espíritu de Dios. Amén. Alex. Si nosotros quisiéramos ver un ejemplo del bienestar y el favor que hace la buena alimentación, la alimentación correcta, Los en la palabra de beneficios, Dios, exacto. podríamos entonces ver a Daniel 1:8. Sí, Y Daniel, un gran ejemplo. nosotros conocemos esa historia, Sí. cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse Así es. con la comida que le estaban sirviendo al rey. Es decir, la persona que estaba al cuidado de Daniel le dijo, no, porque me vas a meter en un problema, Daniel de prueba. Entonces cuando Daniel solamente comía legumbres Sí. y tenía una alimentación balanceada, no comía todo lo que se le ofrecía. Entonces dice que al final del tiempo de prueba ellos estaban más robustos que todos los que comían todos los demás. Es decir, Sí. eso es lo importante. Claro que Y sí. para ser un poquito más directo con la pregunta, nosotros tenemos el texto de Isaías capítulo 66, A los ver. versículos del 15 al 17, y lo voy a leer, Eddie. Ujú. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros con torbellino, para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego.
porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Wow. Y dice el 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. O sea, más claro imposible, ¿verdad? Yo creo que eso no ni necesita comentar. Así es. Queremos agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros y compartir este tema interesantísimo, Dolly, que hemos aprendido bastante, ¿verdad que sí? Bueno, no cerdo, no camarones, bíblicamente. Así es. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos a Eddie y a Alexis por estar aquí también. Recuerden compartir este tema y será de una edificación grandísima, igualmente bendición. Ya saben, compartan y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hasta pronto.